Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Geotecnia de Pablex y en esta ocasión vamos a realizar un ejercicio sobre historial geológico. Comencemos. Historial geológico. Vamos a ver el comportamiento del historial geológico. Cómo se comporta en realidad el suelo cuando se van incrementando los esfuerzos efectivos a lo largo del tiempo. Desde el punto A hasta el punto B se muestra un comportamiento de reducción del índice de vacíos del punto A al punto B. Esto ocurre porque el esfuerzo en el punto B es mucho mayor al del punto A, por lo que se considera un comportamiento normalmente consolidado. Del punto B al punto C se reduce una cantidad de esfuerzo efectivo donde el suelo recupera su estado inicial, pero no lo recupera de manera elástica, ya que el suelo es un elemento o un material elastoplástico. Sin embargo, recupera a menor medida. Entonces, recupera del punto B al punto C con una disminución del esfuerzo o una disminución de carga. Del punto C al punto D vuelve nuevamente a consolidarse, por lo que retorna sobre la misma curva de recompresión. Del punto D al punto E, el punto E tiene un mayor esfuerzo efectivo que el punto D, por lo que va normalmente consolidándose. En pocas palabras, cuando el esfuerzo final es mayor al esfuerzo inicial, el comportamiento es normalmente consolidado. Si del esfuerzo inicial al punto final, el punto final es menor al esfuerzo inicial, entonces estamos en un caso de recompresión, con una curva de recompresión. Para facilitarnos el cálculo, vamos a determinar y vamos a convertir esta gráfica en una gráfica semilogarítmica, donde todas las curvas van a convertirse en rectas, y estas rectas tendrán pendientes. Cuando tenemos un comportamiento normalmente consolidado, por ejemplo del punto A al punto B o del punto D al punto E, se refiere a un comportamiento normalmente consolidado. Y cuando hablamos de un comportamiento normalmente consolidado, nos referimos directamente a la pendiente de compresión. Sin embargo, cuando tenemos una descarga, por ejemplo del punto B al punto C, la pendiente CR será la que vamos a utilizar para la curva de recompresión, cuando tenemos una condición de sobreconsolidación. Condición normalmente consolidada, condición sobreconsolidada. Ahora, curvas de compresión CC y curvas de recompresión CR. La curva de compresión, ya hemos dicho que la vamos a convertir en una recta, en una pendiente, y la pendiente tiene como fórmula que es la relación entre la altura y la longitud. En este caso, la deformación en índice de vacíos y la variación o el delta de los esfuerzos efectivos. Resumiéndolo, para cada caso, en el caso de curva de compresión, para este caso, tenemos que curva de compresión es igual al delta E, o la variación de índice de vacíos final inicial, dividido entre el logaritmo del esfuerzo efectivo final, menos el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial. Para la curva de recompresión, lo mismo. Tenemos que CR, trabajamos con la pendiente CR, y esta es igual a delta E, dividido entre el logaritmo del esfuerzo efectivo final, menos el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial, este punto de acá. Para poder conocer la razón de sobreconsolidación, utilizamos la fórmula de OCR. El OCR es igual al esfuerzo efectivo de consolidación dividido entre el esfuerzo efectivo inicial. Haciendo esta relación, obtenemos el OCR, donde el OCR, cuando es igual a 1, estamos en una condición normalmente consolidada. Y cuando el OCR es mayor a 1, estamos en una condición sobreconsolidada. El enunciado nos dice: se tiene un suelo fino saturado con esfuerzo efectivo inicial de 50 kilopascales, recientemente depositado. Su altura en un tiempo 1 es 0 metros, con un nivel freático a nivel 0.
Se tiene como dato que el índice de compresión es de 0,13 y el índice de recompresión es de 0,025. En un tiempo 2, mucho tiempo después, se ha ido depositando un suelo granular de peso 17 kN por metro cúbico, de altura 10 metros. El nivel freático no ha cambiado. Luego, en un tiempo 3, mucho tiempo después, se ha erosionado 6 metros del suelo granular y un índice de vacíos igual a 0,75. En un tiempo 4, mucho tiempo después, se ha rellenado un suelo gravoso de peso 22 kN por metro cúbico de altura 10 metros. En un tiempo 5, mucho tiempo después, se ha erosionado un suelo gravoso en 3 metros. Para luego en un tiempo 6, mucho tiempo después, ser rellenado por una capa de balasto para una vía férrea de peso 23 kN por metro cúbico de altura 10 metros. Graficar la historia geológica del suelo y determinar el índice de vacíos en cada etapa. Determinar los esfuerzos de consolidación de cada etapa. Antes de comenzar el ejercicio, es importante identificar cada etapa y definir los datos que tiene cada etapa. Para ello, es importante anotarse por separado los datos de cada etapa. Procedimiento. El procedimiento que vamos a seguir para realizar este tipo de ejercicios es dividir y separar las etapas una a una. Anotar los datos que corresponden a cada etapa. Dibujar el perfil estratigráfico en cada etapa. Calcular los esfuerzos efectivos de cada etapa. Realizar el historial geológico paso a paso. Calcular los índices de vacíos en cada etapa. Calcular los esfuerzos de consolidación de cada etapa. En un tiempo 1, los datos que corresponden a este tiempo son esfuerzo efectivo inicial 50 kilopascales. También tenemos que el enunciado nos dice que la altura de relleno en un tiempo 1 es de 0 metros, con un nivel freático de 0 metros. También se dice que se tiene como dato que el índice de compresión es de 0,13 y el índice de recompresión es de 0,025. Entonces, realizando nuestra gráfica, tenemos que nuestro punto de referencia es 0 metros, ¿no? Y el nivel freático se encuentra a la altura de 0 metros. Por lo tanto, el esfuerzo efectivo inicial va a repetirse en todas las etapas, porque es un esfuerzo recientemente depositado. Entonces, sacamos el esfuerzo efectivo vertical de nuestra gráfica. Decimos que el esfuerzo efectivo vertical es igual a 50 más, como no hay nada consolidado, no hay relleno, no hay altura de suelo, entonces es 0. También como no tenemos altura de agua, ¿no? Altura piezométrica, también es 0. Por lo tanto, nuestro primer esfuerzo efectivo vertical en la etapa 1 es igual a 50 kilopascales. En un tiempo 2, en una etapa 2, nos dice el enunciado que en un tiempo 2 se ha ido depositando, es muy importante esa palabra, se ha ido depositando un suelo granular de peso 17 kN por metro cúbico. Ese es el peso específico del suelo. De altura 10 metros. El nivel freático no ha cambiado. Entonces, esos datos de índice de compresión y recompresión son constantes para todo el perfil estratigráfico. También el esfuerzo efectivo inicial. Realizamos entonces lo que es nuestra gráfica. A partir de nuestra línea inicial de referencia, aumentamos 10 metros de altura depositado. Entonces, son 10 metros de relleno de un suelo granular de peso específico 17 kN por metro cúbico. Por lo tanto, nuestro esfuerzo efectivo vertical en el tiempo 2 o en la etapa 2 es igual a 17 por 10 menos 10 por 0. Vamos a asumir que el gamma del agua o el peso específico del agua es igual a 10 para cálculos más rápidos. Pero como mi nivel freático sigue a la altura de mi nivel de referencia, entonces no tengo altura piezométrica, por lo tanto esto es 0. A todo este esfuerzo efectivo voy a aumentar lo que es el esfuerzo efectivo inicial y tenemos como resultado
que el esfuerzo efectivo vertical en el tiempo 2 es igual a 220 kilopascales. En un tiempo 3 tenemos que luego de un tiempo se ha erosionado 6 metros del suelo granular. De este suelo granular que teníamos antes 10 metros, se ha erosionado 6 metros. Entonces nuestro terreno quedaría así. De los 10 nos quedarían solo 4 metros de suelo con un peso específico de 17 kN por metro cúbico. Por lo tanto, nuestro esfuerzo efectivo vertical sería 17 por 4 menos 10 gama del agua por 0. ¿No? Como no tengo altura piezométrica, entonces mi nivel de agua es 0. Y a este esfuerzo efectivo le voy a sumar el esfuerzo efectivo inicial, 50 kilopascales. Por lo tanto, tengo que el esfuerzo efectivo vertical en el tiempo 3 es igual a 118 kilopascales. Tiempo 4. En un tiempo 4, dice, en el tiempo 4 se ha rellenado un suelo gravoso de peso saturado 22 kN por metro cúbico y un peso seco de 20 kN por metro cúbico, de altura 10 metros. Y nivel freático aumentó 6 metros. Entonces, de nuestra gráfica anterior, es muy importante realizar las gráficas, porque con estas gráficas es de donde vamos a sacar los esfuerzos efectivos. Entonces, todo se resume a realizar correctamente lo que es la gráfica. Tendríamos que nuestro terreno se convierte en la etapa 4 en esto, ¿no? Teníamos 4 y se ha depositado o se ha rellenado 10 metros, esta palabra es muy importante, 10 metros, y de esos 10 metros, una sección o una parte se encuentra saturada y una parte se encuentra seca. ¿Esto por qué? Porque la altura del nivel freático ha aumentado 6 metros a partir de mi nivel anterior. ¿Ok? Entonces serían 4 metros de 17, 2 metros de 22 y 8 metros de 20 kN por metro cúbico. Nuestro esfuerzo efectivo vertical de este perfil sería 17 por 4 más 2 por 22 más 20 por 8 metros secos menos 10 gama del agua, que también podría ser 9.8, 9.81, y la altura del agua es de 6 metros. Entonces mi altura piezométrica siendo 6 sería 10 por 6, igual a 262 kilopascales, que sería el esfuerzo efectivo vertical en mi tiempo o etapa 4. Etapa 5 o tiempo 5. En un tiempo 5 me dice que se ha erosionado un suelo gravoso 3 metros. Entonces, de nuestro perfil anterior, vamos a reducir el estrato de 10 metros en 3 metros, quedando así. Por lo tanto, sacamos el esfuerzo efectivo vertical de este perfil estratigráfico y tendríamos que es 17 por 4 más 22 por 2, ¿no? 2 metros saturados, y lo que resta, 5 metros, correspondería a un peso seco, que sería 20 por 5. Menos gama del agua multiplicado por altura piezométrica 6 metros. Tendríamos entonces que el esfuerzo efectivo vertical en el tiempo 5 es igual a 202 kilopascales. Tiempo 6. En un tiempo 6 me dice, luego de ser rellenado por una capa de balasto para una vía férrea de peso 23 kN de altura 10 metros. Y el nivel freático aumentó 8, es decir que desde los 6 metros ha aumentado 8 metros más. Entonces tendremos aquí nuestro relleno de 10 metros de la capa de balasto de un peso de 23, y además a los 6 metros anteriores sumamos 8 metros, teniendo en sí 14 metros de nivel de agua. Entonces nuestro esfuerzo efectivo inicial sería 17 por 4 más 22 por 7 más 23 por 10. En este caso no me da un valor referencial del peso saturado y peso seco, así que vamos a utilizar directamente el peso 23 tanto para el saturado
como para el seco. ¿Ok? Y este peso seco de 20 no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque este estrato se encuentra totalmente saturado, ya que mi nivel freático se encuentra por encima de ese estrato. Entonces, directamente tomamos 7 metros por 22. Menos gamma del agua 10 multiplicado por 14 metros, que sería mi altura piezométrica. Por lo tanto, nuestro esfuerzo efectivo inicial en la etapa 6 sería 362 kilopascales. En un tiempo 1 hemos definido, o hemos calculado, que el esfuerzo efectivo inicial salía 50. En una etapa 2, lo que ocurre es que de 50 ha aumentado progresivamente hasta 220, ¿no? 220 kilopascales. Al 220, al ser mayor al valor anterior, lo que ocurre es que se consolida normalmente, por lo que vamos a utilizar la curva de compresión. Pero en la etapa 3 tenemos una disminución del esfuerzo efectivo. Al tener esa disminución, el suelo, al ser un material elastoplástico, recupera su forma inicial y llegando hasta un valor de 118. Esta recuperación no va a ocurrir en la misma pendiente de la curva de compresión, sino que va a tener una pendiente menor. Eso quiere decir que el suelo va a recuperarse, pero no de la misma manera como se ha consolidado, sino a menor medida. Entonces actúa la curva de recompresión, por lo que tenemos que esta sección es una sección sobreconsolidada, porque la etapa anterior tiene un valor mayor a la etapa actual. Y no se olviden que en esta etapa tenemos el dato del índice de vacíos inicial que nos arroja 0,75. En la etapa 4, yo no puedo ir directamente de la etapa 3 con una línea recta a la etapa 4. ¿Por qué? Porque el procedimiento o el paso que debo seguir, o el camino que debo seguir, es que de la etapa 3, para ir a la etapa 4, tengo que ir de la etapa 3 a la etapa 2 y de la etapa 2 recién a la etapa 4. ¿Por qué ocurre esto? Porque aplicando 262 kilopascales, el suelo va a volver a consolidarse, llegando al punto de equilibrio y va a seguir la curva de compresión hasta llegar a 262 kilopascales. En la etapa 5 ocurre algo similar, que en la etapa 3 lo que ocurre es una disminución del esfuerzo efectivo inicial, por lo que tenemos que va con una pendiente menor, recupera con una pendiente menor el suelo, y esta pendiente es la curva de recompresión. Es importante que recuerden que la curva de compresión es mayor a la curva de recompresión en valor numérico. En la etapa 5 tenemos que se encuentra en una condición sobreconsolidada, porque la etapa anterior es mayor a la etapa actual. Y por último, en la etapa 6, para llegar a la etapa 6 y llegar a consolidarse con 362 kilopascales, yo debo pasar de la etapa 5 a la etapa 4 y de la etapa 4 a la etapa 6. Ahora, lo que me pide es determinar los índices de vacíos en cada etapa. Tenemos el dato en la etapa 3, en este punto, que el valor del índice de vacíos inicial es igual a 0.75. Y a partir de este punto yo tengo que llegar a la etapa 1, a la etapa 2, a la etapa 4, 5 y 6. ¿Con qué nos vamos a ayudar en esto? Teniendo los datos de curva de compresión 0.13 y curva de recompresión 0.25 con la fórmula de la pendiente. Esta es la fórmula de la pendiente reflejada con los valores de la gráfica. ¿Qué quiere decir esto? La pendiente, ya sea pendiente CR o pendiente CC, curva de compresión, curva de recompresión, y delta E. Aquí vamos a llamar delta E a todas las pequeñas alturas, es decir, aquí vamos a generar triángulos y triángulos, donde esas alturas, ya sean grandes o pequeñas, dependiendo de la pendiente, serán divididas entre la distancia de esos triángulos que vamos a formar. Y esas distancias serán desde el punto final menos el punto inicial, para tener el valor absoluto de la distancia en esfuerzos efectivos. Interpolación en la etapa 1 para el índice de vacíos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, tenemos que el índice de vacíos es igual a 0.75, ¿no? Para llegar a la etapa 1, yo tengo que pasar por la etapa 2
y de la etapa 2 ir recién a la etapa 1. ¿Esto por qué sucede? Porque yo tengo que llegar al punto de equilibrio y de la etapa 2 ir al tiempo 1 o a la etapa 1. Vamos a generar lo que son triángulos y las alturas de esos triángulos lo vamos a determinar como delta E1 y delta E2. Apoyándonos en la fórmula que acabamos de ver y despejando el delta E, porque es lo que nos interesa hallar ahora, despejando tenemos que el delta E1 es igual a CC. Delta E1 tiene la pendiente de curva de compresión, entonces colocamos curva de compresión. Por eso dice CC o CR, dependiendo de la pendiente que estamos trabajando. Delta E1 es igual a CC multiplicado por el logaritmo del esfuerzo efectivo final menos el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial. ¿Qué quiere decir esto? Reemplazando los datos, que CC siendo 0,13, tenemos que el logaritmo del esfuerzo efectivo final, es decir, de esta pendiente, el final, logaritmo de 220, y el otro punto está a 50, menos logaritmo de 50. Realizamos el cálculo y tenemos que el delta E1 es igual a 0.084. Ya tenemos entonces la altura de delta E1. Delta E2. Tenemos delta E2 que trabaja con la pendiente CR. Este triángulo se apoya en CR. Por lo tanto, sería delta E2 CR multiplicado por el logaritmo del esfuerzo efectivo final menos el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial. Reemplazando los datos, CR es 0.025 y de este pequeño triángulo sus límites serían límite final 220 o límite mayor, logaritmo de 220 menos logaritmo de 118. Realizando los cálculos tenemos que delta E2 es igual a 0.007. Ahora, para determinar el índice de vacíos, nos fijamos qué recorrido o qué trayectoria debe seguir para llegar al índice de vacíos en la etapa 1. Comenzamos acá. Nuestro valor de dato está en este punto, índice de vacíos inicial. Y nos vamos a mover con pura verticales. ¿Ok? Entonces, yo debo de restar el delta E2 para llegar a este punto en tiempo 2 y luego sumar el valor de delta E1 para llegar a la etapa 1. Es decir, bajo y subo, resto y sumo. El índice de vacíos en la etapa 1 entonces, índice de vacíos inicial menos delta E2 más delta E1. Igual, reemplazando los valores, sería 0.75 menos 0.07 más el valor de delta E1, 0.084. Igual a 0.827. Nuestro valor en un tiempo 1 sería 0.827. Interpolación para la etapa 2. Ahora, de la etapa 3, para llegar a la etapa 2, simplemente yo debo recorrer la pendiente de curva de recompresión, por lo que solo tengo que hallar un solo delta. Reemplazando entonces los valores en nuestra fórmula despejada, tenemos que, como estamos trabajando con CR, CR es igual a 0.025 y los límites final inicial de mi trayectoria de la pendiente, del triángulo, que sería el logaritmo de 220 menos logaritmo de 118. Reemplazamos los valores y tenemos que delta E1 es 0.007. Para determinar el índice de vacíos en la etapa 2, simplemente tengo que restar, bajar, resto delta E1 y obtengo el índice de vacíos en la etapa 2. Índice de vacíos inicial menos delta E1 es igual a 0.75 menos 0.007 y esto es igual a 0.743, que sería el valor del índice de vacíos en la etapa 2. Para la etapa 3, bueno, ya tenemos el dato, así que vamos a ir directamente a la etapa 4. La etapa 4 se refleja en el siguiente comportamiento. Este comportamiento de trayectoria se saca a partir de la gráfica que hemos sacado del historial geológico inicial. Entonces, teniendo en la etapa 3 el dato de índice de vacíos 0.75, de la etapa 3 va a la etapa 2 y de la etapa 2 va a la etapa 4. Ya hemos dicho que no podemos ir directamente de la etapa 3 a la etapa 4 con una sola recta. Debemos llegar al punto de equilibrio y de aquí ir normalmente consolidando
a partir de la pendiente de curva de recompresión y llegar a la etapa 4. Entonces yo debo definir o determinar dos deltas, delta E1 y delta E2. Con las fórmulas despejadas, reemplazamos los valores y digo, delta E1 es igual a CR, trabaja con la pendiente de recompresión, que es igual a 0.25. Y de este pequeño triángulo, los límites mayor y menor serían 220 y 118. 0.025 por logaritmo de 220 y 118. Reemplazando los valores tenemos que delta E1 es igual a 0.007. Para el delta E2, este triángulo trabaja con la pendiente de la curva de compresión, por lo que reemplazamos curva de compresión y sería 0.13 el valor inicial, el valor de dato, y los límites, que serían 262 y 220. Logaritmo de 262 menos logaritmo de 220. Reemplazamos los valores en la calculadora y tenemos que delta E2 es igual a 0.010. Ahora, para llegar desde mi dato del tiempo 3 al tiempo 4, yo debo de restar el delta E1 para llegar a la etapa 2 y restar el delta E2 para llegar a la etapa 4, ¿no? Nos vamos a mover por todas las verticales. El índice de vacíos inicial menos el delta E1 menos el delta E2 sería igual a 0.75 menos 0.007 menos 0.010 igual a 0.733. Y este sería el valor del índice de vacíos en la etapa 4. Interpolación para la etapa 5. Nuevamente partimos del tiempo 3, donde tenemos el dato de índice de vacíos. Siempre partimos del punto dato. Del tiempo 3 debo ir al tiempo 2. Del tiempo 2 paso al tiempo 4. Y del tiempo 4 al tiempo 5. En el tiempo 3 estamos en una condición sobreconsolidada. Va consolidándose hasta llegar al punto de equilibrio y se consolida al tiempo 4 en una condición normalmente consolidada. Luego recupera y se encuentra el tiempo 5 en una condición sobreconsolidada. Entonces, para yo llegar del tiempo 3, debo de restar delta E1, debo de restar delta E2, llego al tiempo 4, y del tiempo 4 al tiempo 5 debo sumar delta E3. Reemplazando los valores, como tengo aquí 3 pendientes, 3 deltas, voy a sacar 3 valores de delta E. Para delta E1, estamos trabajando con la pendiente CR, por lo tanto sería 0.025 y los límites de este pequeño triángulo, 220 y 118. Final menos inicial. Delta E1 entonces 0.007. Ahora nos vamos al triángulo grande. En el triángulo grande trabajamos con la pendiente verde, que sería curva de compresión. Curva de compresión 0.13. Y los límites del triángulo grande son 262 y 220, por lo que sería logaritmo de 262 menos logaritmo de 220. Es muy importante que no se olviden que esa escala se encuentra en logaritmos. Para la interpolación, colocar los logaritmos correspondientes. Reemplazamos en la calculadora y tendremos que delta E2 es igual a 0.010. Para delta E3 tenemos este pequeño triángulo que trabaja con la curva de recompresión y los límites mayor y menor, final o inicial, sería 262 y 202. Reemplazando los valores tendremos que CR 0.025 por logaritmo de 262 menos logaritmo de 202. Reemplazando tenemos que delta E3 es 0.003. Ahora, del índice de vacíos inicial, como hemos dicho antes, resto delta E1, resto delta E2, me encuentro acá, y sumo delta E5. Resto, sumo. Sería entonces E sub 0 menos delta E1 menos delta E2 y más delta E3. Reemplazando 0.75 menos 0.007 menos 0.010 más 0.003. El índice de vacíos resultante en el tiempo 5 es igual a 0.736. Y por último, la interpolación del índice de vacíos en la etapa 6, directamente del tiempo 3
pasando al tiempo 2, al tiempo 4, ya no es necesario regresar al tiempo 5. Lo que me interesa es determinar el tiempo 6. Entonces sería directamente toda esta curva de compresión unida del tiempo 2 al tiempo 6. ¿Esto por qué? Porque es irrelevante que yo determine aquí el delta, otro delta para la etapa 5, donde al final voy a tener que restar y sumar el mismo valor y se van a simplificar. Entonces no me conviene hacer un cálculo en vano. Para determinar el índice de vacíos en la etapa 6, yo debo de generar, como estoy trabajando con dos pendientes, un delta E1 y otro delta E2. Sería entonces, para delta E1 trabajamos con la curva de recompresión, con esta línea roja, y sería con los límites final 220, inicial 118. Delta E1 0.025, dato, por el logaritmo de 220 menos logaritmo de 118. Reemplazando tenemos que delta E1 es igual a 0.007. Para el triángulo grande tenemos que todo ese triángulo trabaja con la curva de compresión, con la pendiente de compresión. Entonces sería curva de compresión 0.13 y los límites final, inicial 362 y 220. 362 menos logaritmo de 220. Sería igual a delta E1 igual a 0.028. Ahora, para llegar del dato inicial al tiempo 6, el índice de vacíos, yo debo restar delta E1 y restar delta E2 para llegar a este punto. Índice de vacíos inicial menos delta E1 menos delta E2 igual a 0.75 menos 0.007 menos 0.028 igual a 0.715. Con esto concluimos las interpolaciones en cada etapa del índice de vacíos. Ahora, para definir los esfuerzos de consolidación en cada etapa, yo debo generarme una tablita para que sea mucho más fácil el análisis de cada etapa. Tenemos entonces que en cada etapa hemos determinado el esfuerzo efectivo inicial de 50 a 220, luego reducido a 118, luego ha vuelto a consolidarse a 262, ha vuelto a reducirse a 202 y en la etapa 6 ha ido consolidándose normalmente hasta 362. Ahora, para determinar el esfuerzo de consolidación, debemos recordar que el esfuerzo de consolidación es el esfuerzo de máxima presión o el esfuerzo máximo registrado en el historial geológico hasta el momento actual. Eso quiere decir que en la etapa 1, como no había un esfuerzo de consolidación anterior, directamente sería 50, porque ese es el valor máximo que presenta hasta la fecha. Luego se ha consolidado 220. Como es mayor al anterior, el esfuerzo de consolidación es el máximo valor de esfuerzo que presenta hasta la actualidad. Entonces sería directamente 220. ¿Pero qué ocurre en la etapa 3? En la etapa 3, 118 me arroja el esfuerzo efectivo inicial que hemos calculado. El máximo valor registrado anteriormente es 220. Entonces para la etapa 3 se mantiene 220. Luego para la etapa 4, 262. Anteriormente teníamos 220. Entonces como este es mayor, este valor de esfuerzo de consolidación será 262. En la etapa 5 tenemos un valor de esfuerzo 202. Este valor de esfuerzo es menor al valor registrado máximo anteriormente en el historial geológico. Por eso es ejercicio de historial geológico. Por lo que el esfuerzo de consolidación sería 262. Y en la etapa 6, 362 sería mayor al valor registrado anteriormente. Entonces el valor de máximo esfuerzo actual es 362. Para definir el estado en que se encuentra, sea sobreconsolidado o normalmente consolidado, nos vamos a ayudar con la fórmula del OCR. El OCR es la relación del esfuerzo efectivo de consolidación sobre el esfuerzo efectivo inicial. Sacamos la relación de todos los valores con esta fórmula y tenemos los siguientes datos. En la etapa 1, tenemos que el OCR es igual a 1. En la etapa 2, el OCR es igual a 1. En la etapa 3, al ser este valor menor, tenemos que el valor de OCR es 1.9. Este valor es mayor a 1. Es muy importante anotarse esto.
En la etapa 4, 1. En la etapa 5, este valor es menor, por lo tanto el OCR es 1.3. Este valor es mayor a 1. Y en la etapa 6, el OCR es igual a 1. Cuando el OCR es igual a 1, se encuentra en una condición normalmente consolidada. Y cuando el OCR es mayor a 1, se encuentra en una condición sobreconsolidada. Se puede abreviar NC y SC. Entonces los estados serían que en la etapa 1 se encuentra normalmente consolidado, en la etapa 2 normalmente consolidado, en la etapa 3 sobreconsolidado, en la etapa 4 normalmente consolidado, en la etapa 5 sobreconsolidado y en la etapa 6 normalmente consolidado. Bueno, llegamos al final del video. Dale like, comparte y suscríbete para más videos. Gracias.